Bien, luego de haber tenido este momento de oración especial, vamos a abrir la palabra de Dios. ¿Sí? Tal vez el tema de hoy tiene que ver con nuestra vida espiritual, propiamente dicho. ¿Sí? Yo no sé si alguna vez les pasó, o tal vez en este momento le está pasando, que la vida del cristiano suele tener altos y bajos. ¿Sí? Y también amesetamientos, ¿sí? Pero el problema es que mayormente los saltos del cristianismo, altos, cuando decimos altos, son esos momentos en que uno está en una comunión fuerte con Dios, ¿sí? A veces suelen ser muy cortos y los bajos muy prolongados, ¿sí? Y muchas veces podemos llegar a estar en un letargo espiritual, saber que estoy mal espiritualmente y, y como que no puedo salir de ahí, ¿no? De que sé que estoy orando poco, sé que no estoy leyendo la Biblia, sé que no estoy haciendo mi culto, que lo mucho que estoy haciendo es tal vez compartiendo los cultos y hay cosas que sé que tengo que arreglar y las estoy estirando y demás. La lucha del cristiano, en fin, ¿no? Entonces, el tema de hoy son 4 pasos para reiniciar nuestra vida espiritual. Así, sencillito. ¿Sí? Vamos a abrir la Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si necesitas un reinicio, está bueno que tomes nota y si no, reforzar alguna de estas ideas. ¿Sí? Segunda de Crónicas 7, 14 es un texto que la mayoría de ustedes conoce de memoria. En la dedicación del templo que se le construyó a Dios, el templo de Dios que construyó Salomón, en esa dedicación, ¿sí? Cuando Jehová aparece a Salomón allí en una nube, Dios habla, ¿sí? Y es muy interesante lo que dice. Jehová le contesta a Salomón la oración que él había hecho, ¿sí? Así que estas son palabras de Dios, ¿sí? Sobre la iglesia y sobre la actitud del pueblo que tenía que tener si en algún momento llegaban a apartarse. ¿Sí? Y esto es muy interesante porque Dios cuando habla de en segunda de Crónicas 7:14, está hablando a un pueblo que está lleno de alegría, de felicidad, se dedica al templo, todos felices, somos todos cristianos, todos pusimos ofrenda, un momento como de alegría, ¿sí? De comunión. Y en ese momento de comunión y de alegría, Dios aprovecha para decirle, hey, cuando ustedes se alejen de acá, acuérdense de esto. ¿Sí? Está bueno esto, ¿no? En los momentos de alegría, ser equilibrados. ¿Sí? Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Por qué digo que este texto no tiene que ver con ese momento? Porque en ese momento el pueblo de Israel estaba pasando el mejor momento de su historia, ¿sí? El último periodo del reinado de David y todo el reinado de Salomón, para la historia bíblica y para la teología se lo llama la edad dorada de Israel. ¿Sí? Nunca Israel tuvo un momento de más prosperidad espiritual y material como en ese momento. ¿Sí? Y culminó ese gran momento, fue la cúspide, este momento de la dedicación del templo. Y el Señor les dice, el día que ustedes estén en pecado, el día en que ustedes sientan que su tierra está maldita, de que las cosas no están saliendo, ustedes están lejos de mí, lo que tienen que hacer es esto. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Según ese versículo. La primera palabrita está ahí, como para que no nos desviemos. Humillarse. Qué palabra difícil. ¿Sí? Recuerdo una vez estaba estudiando la Biblia con una persona y él me decía, no me gusta cuando leo esto, que Dios dice que nos tenemos que humillar. ¿Por qué Dios quiere que nos humillemos?
¿no? El orgullo alto tenía este muchacho, ¿no? Entonces, la idea no es que Dios quiere vernos humillados. Es más, todo lo contrario. Dios dice que Él quiere exaltarnos. Pero para que Dios pueda exaltarnos, nosotros tenemos que reconocer quiénes somos y en dónde estamos. ¿Sí? ¿Y quiénes somos? Seres pecadores. Estamos completamente perdidos. La Biblia dice que nada bueno hay en nosotros. Y hasta que nosotros no reconozcamos que no hay nada bueno en nosotros, que somos seres pecadores, y reconozcamos que necesitamos de Dios, Dios no puede hacer la obra en nuestra vida. Por eso la importancia de la humillación, ¿sí? De reconocer, de la humildad. Ahora, ¿es fácil esto? Esto es lo más difícil. Dicho sea de paso, el pecado persevera y prospera en nuestra vida por esto, porque no logramos someternos completamente a Dios, humillarnos por completo, ¿sí? Pero el primer paso para reconectarnos con Dios y restaurar nuestra conexión espiritual con Dios, hacer un reset espiritual, es reconocer mi condición. Y para eso se requiere humildad. Y para eso se requiere oración, porque dice, si se humillare mi pueblo y orare. ¿Cómo me humillo delante de Dios? A través de la oración. ¿Por qué cuando oramos nos ponemos de rodillas y agachamos la cabeza? Es una señal de humillación y de humildad, ¿sí? Si iríamos tal vez 500 años para atrás, delante de los reyes, cabeza agacha y de rodillas, hasta que el rey no te diga que te levantes, no te podías levantar, ¿sí? Y había algunos otros que cuerpo completo, ¿sí? ¿Por qué? Yo soy el rey, vos sos un simple siervo. Cuando yo me arrodillo delante de Dios, estoy reconociendo que no soy nadie y que Dios es todo, ¿sí? Por eso la importancia de arrodillarse, los que pueden, ¿sí? Sabemos que a veces los años avanzan y bueno, nos empezamos a arrodillar de corazón, porque las articulaciones no lo permiten, ¿no? Pero siempre que puedan, es importante que sea una vez al día, cuando nadie te vea, puedas arrodillar. Y que recuerdes por qué te arrodillas, ¿sí? Porque entiendo y reconozco que no hay nada en mí, que no hay nada bueno en mí, y que yo no puedo nada, y que por Dios y por Dios puedo todo. Humillarse, reconocer, hacer una introspección de mis pecados, de aquellas cosas que me están alejando de Dios, de mi carácter, y entregárselo a Dios, ¿sí? Dios dice que cuando yo reconozco y lo busco en oración a Él va a obrar de manera maravillosa. Y ahora quiero detenerme en la oración, que es parte de la humillación. Hay un montón de formas de orar, ¿no? Pero Jesús nos habla de dos formas de orar, ¿sí? Una es orar con nosotros mismos o orar con Dios, ¿sí? Que tiene que ver con la humillación o no. En Lucas capítulo 18 está la parábola del fariseo y el publicano, ¿sí? Y a mí me llama mucho la atención esa parábola, que no la vamos a leer, pero si ustedes quieren puedan verla a partir del versículo 9 de Lucas 18 está. Dice que el fariseo oraba consigo mismo y le decía, gracias Dios porque no soy como todos estos. Ayuno, dice, predico, diezmo hasta el comino, ¿sí? Hago buenas acciones, pero me gusta mucho porque el texto bíblico, Jesús dice que esa persona ayunaba 3 veces al día, hacía todos los ritos religiosos, pero cuando estaba orando, no oraba con Dios, lo hacía consigo mismo. Y saben, Jesús le estaba hablando a religiosos, esa parábola. Y yo estos días pensaba en esa parábola y me preguntaba, ¿será que alguna vez yo estuve orando conmigo mismo y no con Dios?
que alguna vez estaba orando así y en realidad mi oración no llegaba al techo y en realidad estaba hablando solamente para mí, porque no estaba reconociendo mi condición, porque simplemente lo estaba haciendo por un formalismo, para decir que yo estoy cumpliendo, para tener mi conciencia tranquila de que yo hice mi parte, ¿no? Por otro lado, Jesús dice que al ladito de este fariseo había un publicano. Vamos a hablar en lenguaje de Parque Udave, un chorro, ¿sí? No lo quería nadie. Dice que no levantaba la cabeza y se golpeaba el pecho diciendo, Señor, soy hombre pecador, tené misericordia de mí. Y el texto dice, él se fue a su casa justificado. O sea, la oración de él se echó y la oración del otro, que era un pan de Dios, no llegó ni al techo. ¿Por qué? Porque uno se humilló, porque uno reconoció y el otro estaba en la suya, ¿no? Alimentando su ego. Qué difícil, pastor. Usted habla así, todo muy lindo, pero en la práctica se complica, ¿sí? Hoy quiero motivarlos a que nosotros podamos, delante de Dios, humillarnos, delante de Dios ser humildes, delante de Dios reconocer. Y yo lo digo por mí, a mí me cuesta mucho reconocer mis errores, ¿sí? Pero delante de Dios lo tenemos que hacer. Y ser conscientes. Una vez escuché un pastor que decía lo siguiente, ¿sí? Decile a Dios que sos un adúltero, pero decilo con nombre y apellido. Decile a Dios que sos un orgulloso. Decile a Dios que sos un ladrón. Porque si vos no se lo decís a Dios, no lo estás reconociendo. Y sé que es feo a veces ponernos rótulos, ¿no? Pero delante de Dios tenemos que reconocer lo que somos para que Dios nos pueda cambiar. Si no, el Señor nunca va a poder hacer la obra de este texto, que es restauración, perdón y sanidad. Así que primer punto, humildad, ¿sí? Vamos con el segundo. Este está hermoso, ¿sí? Gálatas, capítulo 3, versículo 5. A partir del versículo 22 al 24. Ya les dije que ustedes saben de qué voy a hablar, ¿sí? Gálatas 5, el fruto del Espíritu. Tenemos que humillarnos, tenemos que orar más y tenemos que clamar a Dios por esto. Gálatas 5, versículos desde el 22 en adelante, dice lo siguiente, ¿sí? Gálatas 5, desde el versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos para el Espíritu, andemos por el Espíritu. La única forma de ser transformados completamente es que el Espíritu Santo viva en nuestra vida. Y escuchen esto, nosotros nos arrodillamos ahora a orar, nos humillamos delante de Dios, pedimos perdón, Dios nos perdona instantáneamente. Pero ahí no termina la obra. Nosotros le tenemos que pedir a Dios que nos llene de su Espíritu para que podamos ser transformados, para que cuando nos levantemos de nuestras rodillas no volvamos a hacer lo mismo. Porque si no es como el cuento del borracho, ¿no? Es la última vez que tomo y siempre vuelvo a tomar, ¿sí? Tenemos que clamar a Dios para que nos llene de su Espíritu. Y creo que no somos conscientes, y esto lo digo primero por mí, de la obra del Espíritu Santo. La palabra de Dios, Jesús fue muy claro. Jesús dedicó muchos sermones a hablar del Espíritu Santo. Es más, sus últimos momentos solo habló del Espíritu Santo antes de la crucifixión con sus discípulos. El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos hace sentir mal para que entendamos que estamos haciendo las cosas mal, ¿sí? El Espíritu Santo nos guía a la verdad. El Espíritu Santo dice, transforma nuestro carácter.
Porque esto de paz, amor, gozo, templanza, benignidad es la transformación del carácter. Y la única forma de que esto pueda suceder es el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso Jesús dijo que cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Porque lo que más necesitamos no es ni un mejor trabajo, ni más plata, ni un título universitario. Lo que más necesitamos es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y parte de nuestra oración diaria tiene que ser: Señor, lléname de tu Espíritu. Y si sabemos que estamos haciendo las cosas muy mal, como diría David, ¿sí? En el Salmo, no quites tu espíritu de mí. Por favor, Señor. Porque si el Espíritu del Señor se retira de nosotros, estamos completamente perdidos. Clamar a Dios para ser personas llenas de su Espíritu. ¿Sí? ¿A cuántos les gustaría que Cristo Jesús camine a su lado? Todos, ¿verdad? Bueno, Jesús tiene una promesa hermosa. Él dice allí en San Juan, capítulo 15, que Él quiere hacer morada en nosotros. O sea, Él no quiere caminar al lado nuestro. Él quiere vivir en nosotros. Y eso lo hace a través de su Santo Espíritu. Nosotros tenemos el privilegio de poder vivir con Cristo en nuestra vida de manera constante. Pero para eso tenemos que clamar y orar cada día. ¿Sí? Hay una cita que yo ya se las compartí varias veces, pero la repito porque me llega al corazón. El gran pecado de los adventistas es que no tienen el Espíritu de Dios en su vida. Eso dice Elena de White. ¿Sí? Por eso tenemos que orar más para que el Señor nos llene de su Espíritu. Y lo último, ¿sí? Humillarnos, orar, tener presente al Espíritu Santo en nuestra vida y darle el primer lugar. Y lo último, y capaz este sería lo más difícil de todo. ¿Estamos hablando de cosas difíciles? Es verdad, ¿no? Bueno, esta es la más difícil de todas, ¿sí? Y es, a ver cómo lo digo, sacrificar cosas que me gustan por hacer la voluntad de Dios. Oh, ¿y saben quién hizo eso? Jesús. Jesús hizo cosas que él no quería hacer. ¿Ustedes sabían? ¿De qué me está hablando, pastor? Vamos a leer Lucas 22:42. Lucas 22:42. Para que no me digan que soy hereje, por lo que acabo de decir, Lucas 22:42. Dice así, oración de Jesús, diciendo, Lucas 22:42, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y los otros evangelios dicen que Jesús 3 veces pidió esto a Dios. ¿Qué es lo que le estaba diciendo, Señor? Yo no quiero morir. No quiero. Pero si es tu voluntad, lo voy a hacer. Qué difícil, ¿no? Y hay un montón de cosas que a nosotros tal vez nos gustan y sabemos que está mal. O que tal vez no nos gustan hacer y sabemos que es lo correcto. Y qué difícil es decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús dijo algo una vez que históricamente se malinterpretó, pero dice, si tu ojo es ocasión de caer, quítatelo. Es mejor entrar tuerto al reino de los cielos que no entrar. Si tu mano te es ocasión de caer, cortátela. Dios no quería que nosotros nos mutilemos. Era una hipérbole que le estaba diciendo, teniendo en cuenta de que tenemos que tomar todas las medidas que están en nuestro alcance para no caer y para hacer la voluntad de Dios. Una vez escuché una amiga en la universidad que hizo lo siguiente.
Van a decir ustedes que puede ser una tontera, pero tiró su tele, la revolvió. Esa tele que tenía en el comedor tan bonita, la revolvió. ¿Por qué? Porque se pasaba más tiempo mirando la tele que leyendo la Biblia, que orando y que estudiando. Y la tele era el ídolo de la casa. Siempre estaba prendido. Y siempre estaba ahí. ¿Sí? ¿Quién se anima a revolver su tele? Bueno, yo lo hubiese vendido, ¿no? De último. Pero, Señor, yo quiero serte fiel. Señor, yo quiero ir contigo a la eternidad. Señor, si esto me está alejando de ti, si a esto a ti no te gusta, no lo hago. Y saben, hay muchas cosas que a veces no entendemos. No entendemos. Y a mí muchas veces me pasa que los hermanos me escriben, pastor, ¿por qué? No lo entiendo. Bueno, no sé si lo entendés o no, pero Dios dice que es así. Ahora, si le querés buscar la lógica, está bien. Y hay muchas cosas que Dios nos pide que van en contra de nuestro orgullo. ¿Sí? Pero lo tenemos que hacer. Porque muchas de las cosas que el Señor nos pide es para nuestra salvación. ¿Sí? Y yo quiero motivarlos a que hoy podamos tomar decisiones para vida eterna. ¿Sí? No a que vayamos a revolear teles por ahí, como la hermana, no. Sino a que podamos cortar con algunas cosas que sabemos que nos están alejando del Señor. Y a empezar a hacer algunas cosas que yo sé que tal vez no me gustan, o que en mi cabeza me cuestan. Pero como dijo Jesús, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sí? Porque de eso se trata. ¿Sí? Como hablamos al principio de la humillación y la humildad. Y a mí me gustaría que nos podamos tomar 3 minutos acá para orar. Humillarnos delante de Dios, ¿sí? De manera personal, cada uno de nosotros. Clamar a Dios para que nos llene de su espíritu. Y en esa oración, si el Señor te impresiona o te estuvo impresionando con algo que sabes que está mal en tu vida, tenés que cambiar o empezar a hacer, que le pidas la fuerza y el coraje y la valentía para que hagamos lo que el Señor nos pide. ¿Les parece que podamos orar? Vamos a tomarnos un momento de oración interesante. Así que te motivo, que te arrodilles, que te quedes sentado. Vamos a orar y después voy a cerrar este momento con una oración grupal. Oremos.
Padre eterno, querido Dios, alabamos tu nombre en esta hora y nos humillamos delante de ti reconociendo que nada somos, que te necesitamos. Somos pecadores, somos frágiles, pero confiamos en tu inmenso amor, en tu misericordia y en el sacrificio de Cristo Jesús. Hoy vamos a ti suplicándote, Señor, que nos restaures, que nos limpies y, Señor, con todos nuestros pecados y defectos venimos a ti suplicándote, Señor, sanidad. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos llenes de tu Santo Espíritu. Lo necesitamos. Necesitamos la guía de tu Espíritu, la orientación, tu reprensión. Te pedimos que transformes nuestro carácter, nuestras formas de ser, de actuar, de pensar. Transfórmanos, Señor. Hoy te queremos dar el primer lugar en nuestra vida. Clamamos a ti suplicándote también fuerza y coraje para todos los que estamos aquí, para que podamos tomar esas decisiones para vida eterna. Dejar esas cosas que nos alejan de ti y empezar a hacer aquellas cosas que tú nos has revelado que es tu voluntad, que por algunos motivos no lo estamos haciendo. En tus manos de amor entregamos nuestras vidas, oramos agradecidos, porque sabemos que tú escucharás y responderás esta oración, porque oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, para terminar este culto y este momento vamos a cantar, ¿sí? Vamos a alabar el nombre del Señor y vamos a cantar. Hay un canto por allí que creo que es Lluvias de Gracia, ¿sí? O Dios nos ha dado promesa. Vamos, sí, por favor, perdón. Vamos a recoger las ofrendas, le vamos a pedir a Sergio que pueda orar, ¿sí? Y luego vamos a cantar, gracias a nuestra tesorera por hacernos acordar. Amén. Bien. Mientras recogen las ofrendas, vamos a ponernos de pie para entonar este lindo canto. Si no lo tenés, ponemos otro, ¿bien? Ay, no, yo sé que los tenías ahí en el JA, los tenías. Tenías un canto especial, no el apretá Dios. Así empieza, Dios nos ha dado promesa. No importa, puede ser que no empiece ahí. Pone ahí, te elijo uno, ¿sí? Estos son los nuevos, ¿no? Ahí no hay tanto, hay sermones ahí. Ah, por acá puede ser que. Ahí está. No, lo voy a estar bien. Bueno, vamos a poner otro. Por alabar tu nombre, despídenos con tu paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.